Hélice observaba el cielo anaranjado desde su cápsula flotante, suspendida a varios metros sobre el helipuerto de cristal reforzado en lo alto de Ski Bridge One, la última torre funcional de lo que alguna vez fue Los Ángeles. Bajo la niebla radiactiva, los drones ejecutivos zumbaban como insectos de neón, cruzando entre rascacielos de metal oxidado, ignorándola como si ya no estuviera ahí. Desde el atentado con pulso electromagnético que le fracturó la columna, Hélice había pasado de ser el orgullo biotecnológico de la familia Westbrook, líder del Distrito Federal del Pacífico, a una carga que todos querían borrar del mapa. Ni los médicos de Boston, ni los restauradores neuronales de Chicago, ni siquiera los cirujanos sintéticos de Atlanta lograron devolverle el control de sus extremidades. Su padre, el gobernador máximo del oeste, seguía cerrando acuerdos, mostrándola como ficha de poder en cenas con senadores orbitales y magnates del metaverso. Prometió su mano a generales de defensa, a CEOs de inteligencia cuántica, a diplomáticos de la Alianza Solar. Todos rechazaron el trato al verla, inmóvil, frágil, con la mirada extraviada como estatua olvidada en museo abandonado. Pero Hélice lo notaba todo. Oculta entre sábanas térmicas y cortinas blindadas, aprendió a convertir su silencio en escudo. Cada burla de los pasillos, cada susurro de desprecio, la hacía más densa por dentro. No podía mover su cuerpo, pero sus pensamientos viajaban más allá de los límites del domo que la encerraba. Soñaba con lo imposible, caminar. Una tarde, con el sol sintético comenzando a apagarse tras los edificios oxidados de Nevada 5, la compuerta de su cápsula de observación se abrió. Dos agentes del consejo, cubiertos con exotrajes negros, arrastraban a un hombre. Olía a humo, metal viejo y esfuerzo. No llevaba insignias ni implantes, solo unos jeans cubiertos de hollín y una chaqueta mecánica desgastada. Aquí está, dijo uno, lanzándolo de rodillas frente a ella. El consejo ha decidido, él será tu esposo. Hélice no reaccionó de inmediato. Solo lo miró. Sus ojos, color tierra quemada, eran distintos a los de los burócratas. En ellos no había lástima ni cálculo. El hombre levantó la vista, sorprendido ante la figura inmóvil de la mujer frente a él. Me llamo Mason, dijo con voz ronca. No tienes que aceptar esto. Si no quieres, me voy. Nadie le había ofrecido una elección. Nadie le había hablado sin condiciones, sin condescendencia. Por un momento, hasta el zumbido constante de los filtros de aire se detuvo. Acércate, ordenó ella con la única fuerza que aún poseía, su voz. Mason se levantó sin mirar a los guardias. Avanzó hasta que el aroma de los filtros florales que rodeaban la cápsula lo envolvió. Se arrodilló a su lado. Con manos endurecidas por el trabajo, tocó la suya, fría, tensa, como una réplica de porcelana. La besó. Y ese beso, cálido, real, quemó más que cualquier sol que Hélice ya no pudiera sentir. Entonces supo que su maldición no la había vaciado del todo. En los ojos de Mason vio algo que ningún otro pretendiente le ofreció, la intención de verla como persona, no como una herida. Los asistentes que espiaban desde las sombras intercambiaron miradas de horror. Un técnico sin apellido tocando a una princesa dañada. Pero desde su cápsula suspendida, Hélice sonrió por primera vez en años. Mientras Mason se levantaba, listo para desafiar la mirada de toda la élite, ella entendió que su historia, la real, apenas comenzaba. Las puertas del sector este se cerraron tras él con un estruendo que hizo vibrar los vidrios fotocromáticos. Solo había pasado una semana desde que el decreto federal lo convirtió en esposo de una mujer que todos consideraban perdida. Los asesores del gobierno lo seguían con ojos fríos, reptilianos, desde los pasillos de titanio y vidrio. Cada pisada suya manchaba las alfombras de ceremonia con grasa industrial. Cada ajuste en la cápsula flotante de Hélice era un insulto para los ingenieros de la fundación. Pero a Mason no le importaba. Ni pedía disculpas. Desde la primera noche se negó a dormir en las habitaciones para personal. Extendió una manta térmica junto a la cama automatizada de Hélice. Allí descansaba. A su lado. Durante el día, el dormitorio dejó de ser un mausoleo. Herramientas zumbaban, piezas flotaban, microdrones reparadores se deslizaban como insectos inteligentes. Mason desmontó completamente la cápsula, una reliquia de la era Clinton 9,
y comenzó a reconstruirla pieza por pieza, sin pedir permiso. Mientras tarareaba canciones olvidadas de la tierra y ajustaba componentes, transformaba el trono dorado en una máquina viva, pensada solo para ella. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó Hélice un día, apenas audible. Mason se encogió de hombros, cubierto de polvo metálico. Porque puedo. Y porque lo mereces. Ella se juró no llorar. Ni siquiera cuando él le masajeaba cada mañana los hombros rígidos con aceites terapéuticos. Cuando ajustaba sensores musculares. Cuando trataba sus pies como si esperara, con terquedad absurda, que algún día respondieran. El rumor creció como humo bajo puerta cerrada. La prensa hablaba de la farsa. Un humano sin clase cuidando a la heredera cibernética. Los espiaban. Apostaban cuando robaría algo. Cuando escaparía en una nave de carga. Pero cada noche, Mason se sentaba junto a su cama. Y hablaba. Le contaba cómo creció entre los restos de Detroit 3, cómo aprendió a cazar con piezas recicladas. Cómo armó su primer motor de plasma con basura orbital. Y cómo todo eso, desde que la conoció, le parecía cosa de otra vida. Una vida que ya no quería. Mason solía retroceder unos pasos después de hablar, solo para verla sonreír. Hélice atrapaba sus palabras como si fueran gotas de lluvia en un desierto de cemento y olvido. Cada noche era distinta. Ya no se soñaba atrapada en un cuerpo roto. Se imaginaba flotando en medio del espacio profundo, sobre lo que quedaba del cielo de Arizona, con Mason sujetándole la mano sin miedo a caer. Una madrugada, con las luces del domo urbano parpadeando al borde del colapso, Mason se levantó en silencio. La penumbra lo envolvía, pero Hélice podía sentir su presencia acercándose. Su sombra cruzó el rostro pálido de ella, proyectando una oscuridad suave y conocida. Con la misma delicadeza con la que calibraba un motor, pasó su mano por su mandíbula inmóvil. Sus dedos, ásperos y seguros, acariciaron mechones de su cabello trenzado con hilos de cobre y fibra sintética. Hélice contuvo la respiración. Había olvidado lo que se sentía estremecer. Su cuello tembló. Por dentro, donde el daño era irreversible, algo chispeó como si una chispa hubiera encendido los circuitos muertos. Mason se inclinó. Sus labios rozaron los de ella apenas, como una promesa sin urgencia, como si el tiempo les perteneciera. Y luego se apartó, sin decir nada, volviendo a su rincón con la misma calma con la que reparaba tecnología rota. Pero dentro de Hélice, entre la rigidez y los cables dormidos, algo vibraba con fuerza. Cuando la luna artificial del distrito cayó detrás de los domos de seguridad, Hélice no dormía. Observaba la espalda ancha de su esposo. Se preguntaba cuánta energía más podía tomarle sin romperlo. Y en su boca, una sonrisa se formó. No era frágil ni tímida. Era afilada. Como una venganza esperando su turno. Mientras tanto, los pasillos del ala oeste eran un templo de rumores. Las paredes grabadas con oro reciclado vibraban con risas contenidas y apuestas cobardes. Decían que Mason, ese técnico sin escudo familiar, no aguantaría. Que terminaría vendiéndola en algún burdel encubierto de la frontera de Texas Sur, donde las princesas caídas valían el doble. Pero lo que sucedía detrás de esa puerta era inaceptable para los círculos elitistas de la nueva federación. Hélice ya no era una estatua adornada en un rincón de mármol. Gracias a la obstinación de Mason, cada día tenía una rutina. Una que ningún médico se atrevió siquiera a sugerir. Cada mañana, después de alimentar a los cuervos artificiales del jardín superior, Mason la tomaba en brazos. Le colocaba soportes de metal forjados con sus propias manos. Nada de biotecnología de punta. Solo ingenio y voluntad. Sujetaba su cintura, la acercaba contra su pecho, y a pesar del dolor en sus rodillas marcadas por años de carga pesada, la sostenía hasta que Hélice lograba mantenerse en pie, aunque fuera solo por unos segundos. El dolor era salvaje. Un látigo que antes temía y ahora ansiaba. Jadeaba, sudaba, maldecía. Mason la animaba incluso cuando ella temblaba al borde del colapso. Y cuando caía, él la recogía como si fuera un tesoro roto. La colocaba de nuevo en la cama.
Le limpiaba el sudor con un trapo impregnado en aceite viejo, como si su piel aún pudiera recordar el calor. Ningún neurocirujano había conseguido que Ellie moviera un dedo. Pero ese mecánico sin título la reconstruía con su aliento, con su cuerpo. No necesitaba bisturís. Solo paciencia y ternura. Los sirvientes la espiaban desde los espejos opacos. Algunos no creían lo que veían, Mason bañándola con respeto, sin titubear. Lavaba cada centímetro de su piel dormida como si fuera la única mujer viva en un planeta en ruinas. Al principio, Ellie se tensaba como una piedra. Pero cada contacto, cada gota de agua caliente, le despertaba una corriente eléctrica imposible de ignorar. Como si en sus vértebras muertas hubiera algo aún encendido. Una noche, mientras Mason le cambiaba una venda que cubría una herida causada por uno de sus propios arneses, Ellie rompió el silencio. «No tengo nada que darte», susurró. «Ni apellido, ni fortuna. Ni siquiera un cuerpo completo». Mason la miró. La venda ensangrentada cayó al suelo. Se acercó tanto que sus respiraciones se confundieron. «No necesito nada de eso, Ellie. Solo te necesito a ti. Y la próxima vez que digas que no eres suficiente, te besaré hasta que te lo creas». Ella abrió la boca para responder. Pero no tuvo tiempo. El beso fue un incendio. No fue suave ni tímido. Fue deseo. Fue hambre. Fue la confirmación de todo lo que estaba prohibido. Su lengua cruzó el límite de su silencio, y cada fibra dormida de su cuello se encendió como si despertara de un coma emocional. Cuando se separaron, Ellie sintió calor. No en la piel. No en la superficie. En lo más profundo de su espalda, en sus piernas muertas. Un pulso atravesó sus muslos. Gritó, sorprendida por el placer que no sabía que aún podía sentir. Mason, sudoroso, no la soltaba. Su agarre era fuerte. Como si temiera que si la dejaba ir, desaparecería. «No vuelvas a decir que no vales nada», murmuró. «Para mí, eres todo». Afuera, bajo el cielo contaminado por guerras orbitales, los conspiradores seguían tejiendo sus redes. Dentro de la cámara blindada, Ellie lo supo con certeza, ya nadie la usaría como pieza política. Aunque sus piernas aún no obedecieran, dentro de su pecho había un fuego tan vivo que estaba dispuesto a quemar a todos los que se burlaron de su nombre. Y mientras ese fuego crecía, Mason dormía a su lado, una mano sobre su vientre, como si protegiera un trono secreto que latía bajo la piel. El amanecer llegó con un viento seco que traía polvo desde las ruinas de Colorado Central. Las banderas colgadas en las torres federales se agitaban como si presintieran algo. Algunos veían señales de desastre. Pero en el ala este, no había espacio para supersticiones. Allí, una princesa paralítica y un mecánico sin sangre noble desafiaban el destino. Mason sujetaba con ambas manos la correa metálica que ayudaba a Ellie a sostenerse. Ella, bañada en sudor, con la mandíbula tensa, apretaba los dientes. Y no caía. Ellie avanzaba con pasos torpes sobre la tarima de entrenamiento improvisada que Mason había armado en una de las terrazas altas del ala este de Ski Bridge One. El suelo era liso, metálico, pero cada paso era un relámpago de dolor que corría por su columna artificial. Los nanocables, soldados a su médula hacía años por cirujanos de la vieja Federación, ahora solo se mantenían activos por la pura necedad de seguir intentándolo. «No te detengas», gruñía Mason detrás de ella, su torso firme contra su espalda. «No pares, amor». El aliento le rozaba la nuca. Su barba áspera le acariciaba la oreja con cada corrección. Cada paso mal dado era un azote a su orgullo, pero también una chispa que la mantenía ardiendo. El sudor le bajaba por el cuello, y cada gota era limpiada por los labios de Mason, susurrándole al oído. «Estás viva, Ellie. Eres fuego. No eres menos. Eres mía». Ella gritó, cayó de rodillas. Pero esta vez no fue derrota. Su pierna izquierda, inútil por tanto tiempo, había completado un paso entero. Y antes de que su frente tocara el suelo, Mason la atrapó. La alzó en brazos con la delicadeza de quien sostiene lo irreemplazable. La llevó hasta la cama de recuperación.
La acomodó entre las almohadas limpias. Hélice temblaba. Su cuerpo, que durante años fue extraño y ajeno, ahora vibraba como un motor viejo que por fin volvía a arrancar. Mason la observaba con los ojos encendidos, sin palabras de consuelo ni promesas vacías. Solo acción. Solo presencia. Pasó su mano por su rostro, bajó con calma, sin miedo. Y cuando sus dedos tocaron el borde del uniforme clínico, Hélice no apartó la mirada. Dejó que la conociera. Que la redibujara con su tacto, como un mapa sagrado. Lo que antes era insensibilidad ahora se convertía en cosquilleo, luego en pulsos, y al final en un fuego salvaje que le encendía todo por dentro. Lo atrajo por la nuca. Lo besó como si ya no quedara nada más que perder. Gimiendo cuando él exploraba lugares que ni la medicina había logrado despertar. No pares, suplicó con una voz ronca, nueva, rasgada. Mason obedeció. La sostuvo con una ternura feroz. Cada caricia era una demolición de años de miedo. Cada respiración compartida era una victoria íntima contra todo lo que la sociedad decía que no era. Y mientras afuera la tormenta golpeaba las pantallas del domo, Hélice supo, su cuerpo ya no era una celda. Era un campo de batalla. Uno que ese mecánico testarudo estaba reconquistando milímetro a milímetro. Cuando todo acabó, Mason la abrazó y le tomó la mano, posándola sobre su pecho. «Vas a volver a caminar», murmuró. «Y lo harás conmigo, frente a todos». Hélice cerró los ojos. Por primera vez en años, no temía caerse. Sabía que si caía, él caería con ella. Y que juntos se levantarían para incendiar cada maldito salón que alguna vez los llamó débiles. La tormenta dejó un aire denso. El cielo sobre lo que quedaba del sudoeste estadounidense se abrió lentamente, cubriendo Skibridge One con luz difusa. En los pasillos oscuros del poder, las bocas conspiradoras comenzaban a moverse otra vez. Hélice ya no servía como pieza de diplomacia rota. Ahora, fortalecida por el amor de un humano, era una amenaza. Una chispa real. Una capaz de quemar siglos de alianzas corruptas si llegaba a encenderse del todo. En el módulo de entrenamiento, Mason ajustaba nuevas correas metálicas sobre su espalda. No le importaban las miradas de odio ni las amenazas veladas. Solo hablaba con ella. Le murmuraba instrucciones, chistes sin filtro, pequeñas promesas convertidas en acero y soldadura. «Hoy das 10 pasos», dijo, con las manos temblorosas mientras apretaba los cierres. «Hoy le vas a demostrar a este edificio entero que no te quiebran». Hélice inhaló profundo. El frío del metal le mordía la piel bajo la bata. Cada soporte le recordaba que su cuerpo aún era frágil. Pero su mirada no lo era. Era fuego puro, clavada en el rostro de Mason. «¿Y si caigo?», susurró, tragando el miedo que por años fue su único compañero. «Te levanto», respondió él, directo. «Y lo intentamos otra vez». Los pasos comenzaron. 1. 2. 3. Un crujido en su cadera la hizo cerrar los ojos, pero Mason estaba ahí, su pecho contra su espalda, respirando con ella. 4. 5. Un puño de dolor le golpeó la columna. Se aferró a sus antebrazos como si fueran armaduras vivas. 6. 7. Un sollozo escapó de sus labios, pero también una risa salvaje de sentir algo. Lo que fuera. Donde antes solo había silencio. Cuando el 10º paso terminó en un colapso brutal, Mason no dejó que tocara el suelo. La levantó. La sostuvo. El sudor le empapaba la bata, su frente apoyada contra la de ella, que temblaba como si el mundo acabara de resucitarla. Hélice soltó una carcajada delirante, con lágrimas y saliva corriendo por su cuello. «Lo hicimos», dijo entre jadeos. «Lo hiciste tú, princesa». Pero el pasillo ya no estaba en silencio. Desde la penumbra, 3 figuras vestidas con trajes ceremoniales negros los observaban. Uno, el más alto, alzó un comunicado físico, algo extraño en esta era de data neural, con el sello oficial del Senado Central. «Por orden de la autoridad imperial», declaró, «la ciudadana Hélice Westbrook será trasladada a la Torre de Restauración Celeste. Desde ahora,
queda bajo cuidado médico exclusivo. El humano debe abandonar las instalaciones. Mason bajó a Hélice lentamente sobre la plataforma de práctica. Ella se sostuvo de pie. Sus piernas eran frágiles, sostenidas por acero casero, pero su mirada era puro fuego. Y por primera vez, no pareció necesitar que la sujetaran. No soy una pieza defectuosa, dijo Hélice, su voz firme como acero oxidado. No iré a ningún lugar sin mi esposo. Señora, con todo respeto, sus deseos no son relevantes. Esta es una orden federal. Mason dio un paso al frente sin apartarse de Hélice. Se colocó entre ella y los agentes con sus cascos cromados y placas negras. Su cuerpo entero era un muro. Si la tocan, mueren. Aquí mismo. Los oficiales soltaron los seguros de sus armas ceremoniales. Hélice sentía la sangre zumbándole en los oídos. No podía correr. Apenas podía mantenerse en pie. Pero si intentaban separarla de Mason, gritaría. Mordería. Escupiría. Haría todo lo que pudiera. Y justo cuando uno de los cascos comenzó a moverse para dar la orden final. Un silbido. Un cuchillo de cocina, lanzado desde las sombras, se incrustó directo en la garganta de uno de los soldados. El rugido se convirtió en un gorgoteo ahogado. Desde el fondo del pasillo, 4 figuras emergieron entre el humo y la penumbra: un técnico de mantenimiento, una enfermera de piso bajo, un cocinero con el delantal manchado de grasa, y un viejo robot doméstico con las luces parpadeando. Todos con herramientas convertidas en armas. Todos con los ojos encendidos de una sola cosa: lealtad. Ese humano es uno de los nuestros, gritó el cocinero levantando su cuchillo carnicero. Hélice temblaba. Mason la sostuvo con más fuerza mientras los corredores empezaban a llenarse de pasos, alarmas, y gritos desordenados. Esta noche, murmuró él contra su frente, esta corte va a dormir con miedo. Y mañana, princesa, empezamos a derribar sus muros. Uno por uno. Lo que los conspiradores no sabían era que acababan de firmar su sentencia. Hélice ya no era una prisionera. Ahora era el símbolo de una rebelión alimentada no por odio, sino por amor. Las alarmas antiguas del Capitolio de Skibridge One, diseñadas para repeler invasiones de ejércitos orbitales, sonaban ahora por culpa de algo mucho más peligroso: una revolución desde adentro. El equipo de guardias fieles al Senado bloqueaba las rutas principales. Pero entre ductos, pasadizos ocultos y puertas de servicio, el pueblo, ese pueblo olvidado, abría camino para Hélice y Mason. Ella ya no flotaba en su silla. Tampoco era arrastrada. Caminaba. Su cuerpo frágil sostenido por una armadura hecha a mano, paso a paso, guiada por Mason. Y a cada temblor, él la besaba en la sien. No más tronos vacíos, susurraba ella. No más jaulas. En sus manos, una espada improvisada, forjada en el taller clandestino de Mason con restos de una vieja turbina industrial. Cuando doblaron el último corredor, llegaron al salón del trono. Las puertas estaban abiertas. Adentro, los nobles en círculo. Guardias armados hasta los dientes. El techo cubierto de estandartes como pieles viejas de dragón. Y al centro, en un trono de oro manchado por generaciones de traición, el gobernador Barrow Westbrook, su padre, la miraba con desprecio. «Has manchado nuestra sangre», dijo con su voz aceitosa. «Trajiste a un humano, un simple técnico. Hoy termina esta farsa». Mason avanzó primero. En sus manos, una llave inglesa modificada como arma. Sus ojos, fuego puro. «No, viejo», respondió. «Hoy empieza algo que ni tú vas a poder detener». El primer guardia que levantó su arma cayó con un golpe seco en la garganta. Hélice, detrás, usó la espada como bastón. Cada paso era dolor. Cada músculo, una resistencia. Pero no se detuvo. Los nobles retrocedieron. Sus túnicas de seda arrastrándose como serpientes muertas. El rugido de los trabajadores, mecánicos, cocineros y técnicos llenó la sala. Nadie lo esperaba. Nadie imaginó que un puñado de manos sucias podría devorar el salón de mármol. Pero el miedo a morir ya no existía.
Hélice subió al estrado. Su columna ardía como si fuera a quebrarse. El gobernador intentó levantarse. Ella colocó la espada en su garganta. Hoy dejo de ser tu moneda. Hoy dejo de ser tu vergüenza. Hoy recupero cada paso que me robaste. Barrow le escupió. Fue lo último que hizo antes de que Mason lo empujara con fuerza brutal, dejándolo inconsciente. 2 trabajadores lo arrastraron fuera sin que nadie protestara. Hélice cayó sobre los cojines imperiales. Su espada sobre las rodillas. Respirando como si hubiera cruzado una galaxia entera. Mason se arrodilló frente a ella. Le tomó el rostro con ambas manos. Entre ellos no había miedo. Solo lágrimas. Solo risa. Lo hicimos, susurró, besándole la frente, la nariz, los labios. Tú y yo, dijo Hélice con la voz quebrada. Sin dioses. Sin doctores. Sin permiso de nadie. A su alrededor, las voces comenzaron a corear su nombre. Hélice. 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 La luna digital de Skibridge ascendía sobre la capital ese mismo instante. Las antiguas banderas fueron quemadas. En su lugar, se alzó un nuevo estandarte, el símbolo de la casa Westbrook, rediseñado por Hélice, para que nadie más olvidara que la corona no volvería a oprimir. Los traidores huyeron o se arrodillaron. Y la gente salió a las calles, a vitorear a la princesa que volvió a caminar, sostenida por un hombre que jamás bajó la cabeza. Esa madrugada, en el nuevo trono del ala este, Hélice descansó su cabeza sobre el regazo de Mason. Rieron. Se susurraron promesas. Prometieron reconstruir no solo sus cuerpos, sino todo un país. Y cuando quedaron solos, con la luz de las estrellas filtrándose entre los ventanales recién limpiados de traición, Mason se inclinó una vez más. La besó. Y le prometió entre besos una eternidad de pasos compartidos. Porque ahora Hélice no solo caminaba. Volaba. Cada noche, abrazada al único hombre que vio en su fragilidad, la fuerza de una reina. Y así, en lo más alto de la antigua capital flotante, bajo un cielo reconstruido con luces digitales y humo de rebelión, Hélice Westbrook dejó de ser un nombre olvidado en los archivos del poder. Ya no era la princesa rota, ni la hija incómoda del gobernador caído. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo que el imperio no había previsto. Un símbolo. Un eco de fuego que nació en la fragilidad y creció con cada paso robado al dolor. Su cuerpo, todavía marcado por cicatrices invisibles y conexiones de metal, ya no la limitaba. La empujaba. La elevaba. Cada fibra, cada vértebra reconstruida era ahora una parte del mapa que la había llevado hasta el trono. Un trono que ya no era de oro hueco ni de autoridad heredada, sino de voluntad, lucha y amor real. A su lado, siempre firme, Mason. El mecánico sin apellidos nobles. El hombre que nadie eligió, pero que lo cambió todo. Nunca quiso títulos. Nunca buscó reconocimiento. Solo deseaba verla de pie. Y cuando ella lo logró, el mundo que conocían empezó a temblar. No por el ruido de espadas, sino por la certeza de que algo inquebrantable había nacido entre ellos. El palacio se transformó. Las salas donde antes reinaban las mentiras fueron reabiertas como laboratorios, escuelas, centros de salud. Los pasillos dejaron de ser territorio de élites silenciosas y se llenaron de voces comunes, obreros, enfermeros, niños corriendo. Las antiguas cámaras de poder se convirtieron en talleres donde se forjaban ideas en lugar de cadenas. No fue fácil. Nunca lo es. El imperio no cae en un día, ni el miedo desaparece con una bandera nueva. Hubo sabotajes. Traiciones. Viejas voces susurrando desde las sombras, deseando verlos fracasar. Pero Hélice ya no caminaba sola. Un pueblo entero marchaba detrás de ella. Y cuando sus piernas temblaban, Mason estaba ahí. Con una palabra. Con una mano. Con la certeza de que la caída no era el fin, sino el siguiente impulso hacia adelante. Él y Mason comenzaron a viajar. No para gobernar desde arriba, sino para escuchar desde abajo. Visitaron las colonias aéreas olvidadas,
los refugios subterráneos, los asentamientos fronterizos. Donde antes solo veían debilidad, comenzaron a encontrar posibilidades. Restauraron puentes, reactivaron estaciones de energía, tejieron nuevas alianzas con pueblos antes ignorados. La historia de una princesa que volvió a caminar gracias a un simple humano se convirtió en leyenda. Pero no una leyenda dorada, sino una real, vivida, sufrida. Una que se contaba en cada calle, en cada fábrica reactivada, en cada hogar donde alguien se atrevía a amar sin miedo. Y aunque el dolor no desapareció del todo, ahora tenía sentido. Hélice lo transformó en impulso. Mason lo convirtió en herramienta. Entre los dos, levantaron algo más grande que un trono. Levantaron esperanza. En las noches tranquilas, ya sin alarmas ni soldados en los pasillos, Hélice salía al balcón donde todo comenzó. Desde allí contemplaba la ciudad reconstruida, los nuevos jardines, las torres que antes la encerraban y ahora la celebraban. Mason llegaba, se sentaba a su lado y simplemente tomaba su mano. Y entonces, ella sonreía. No como la princesa herida. No como la líder revolucionaria. Sino como una mujer que aprendió a arder cuando todos la creían apagada. Porque al final, no fue el poder el que cambió el mundo. Fue el amor terco, valiente, de dos personas que se negaron a dejarse romper. Y ese tipo de amor, ni los imperios más antiguos, lo pueden detener.